Todas las historias tienen comienzos. Y esta historia tiene 3 comienzos. Uno, que es el más importante de todos. Medir no es una casualidad. Las sociedades siempre tienen gente que es visionaria. Afortunadamente. No son muchos, pero existen. Y un día apareció un tipo, Luis Alberto Gallinal Heber, que dejó su vida en este proyecto. Increíblemente, no tiene casi calles y no tiene ningún monumento. Un día tendremos que empezar a salvar esa ley. Más de 40.000 viviendas en Uruguay, 400 localidades tocadas con este programa. Es fantástico. Allí aportan el Estado central, los productores rurales, porque el movimiento nació como erradicación de la vivienda insalubre rural, eso quiere decir MEVIR. El aporte de ustedes que, como decía bien Juan Pablo, no son beneficiarios, es una palabra que no corresponde, ustedes son protagonistas. Y esa historia maravillosa cabe retratada. Yo recuerdo que en los años 90, cuando murió Luis Alberto Gallinal Heber, escribí una columna en el diario El Este de Rocha en homenaje a él, y un día cuando fui a MEVIR la encontré a alguien, no sé cómo, estaba colgada en un cuadro dentro del MEVIR, porque me declaro un profundo admirador de él. La vida pasó, fuimos diputados, nos tocó ir con grupos de gente, recuerdo Castillo, el caso específico, 2 veces, comisiones, firmas, vecinos, cédulas, juntar todo el trabajo, ir a MEVIR para tratar de lograr planes. No lo logramos en aquel entonces. Nos tocó llegar a la intendencia y dijimos, bueno, lo que no pudimos hacer la otra vez, vamos a tratar de empujar y lograr que sea ahora. Y ahí comienza el segundo inicio. Voy a hablar con Juan Pablo, a quien todavía yo no conocía. Y recuerdo el día que entré a MEVIR, porque aparte, como yo soy un tanto ansioso, creo que hacía 2 días que había entrado Juan Pablo a la presidencia, yo estaba golpeando y le pedí una reunión. Recuerdo que estaba solo, porque no había sido designado ni siquiera ningún otro integrante de la dirección del MEVIR, 11 miembros, ¿no? De los 11 miembros del MEVIR no había nadie designado, estaba solo él, y le pedí una reunión ese día. Y vinimos con los planteamientos del MEVIR para Rocha. Y cosas que merecen también saberse. Me dijo, Alejo, estamos en una posición muy complicada, porque MEVIR históricamente tenía un equilibrio interno que se rompió. ¿Cuál era ese equilibrio? Me lo explicó Juan Pablo. Se agotó la cartera de tierras, porque históricamente se tomaba la previsión de que parte de los ingresos de MEVIR iban a nuevas viviendas y parte iba a recomprar tierras para generar futuros proyectos. Las administraciones pasadas no tuvieron esa previsión, agotaron la cartera de tierras sin adquirir nuevo. Entonces me dijo, Alejo, puedo llegar a tener dinero, pero no tengo tierra. Entonces le dije, Juan Pablo, déjame, yo voy a examinar todas las carteras de tierras de la Intendencia de Rocha, y MEVIR en Rocha va a tener tierra para hacer vivienda. Y ese fue el segundo tramo de esta película, con lo cual generamos la posibilidad del MEVIR de Castillos. Después vino la LUC, una ley que es de alguna forma columna vertebral de este periodo de gobierno. Ustedes recordarán que hubo un plebiscito contra la ley. Nos tocó en suerte, en aquel entonces éramos diputados todavía, fuimos presidente de la Comisión de la Defensa Nacional de la Ley de Urgente Consideración, que entre esas normas tenía esta que permitía el tope, quitar el tope para construir MEVIR en localidades más de 7.500 habitantes. De 15.000, de 9.000. 7.500 hasta 15.000, pero 7.500 era el tope viejo. 5.000 era el tope viejo. Entonces, recuerdo que cuando terminamos, afortunadamente la ley quedó refrendada, y ese es el tercer nacimiento de esto, porque
gracias a ello hoy podemos estar acá. Y además con la novedad de que Meville sigue refundándose a sí mismo. Hablamos con algunas de las beneficiarias, un cambio cultural importante donde creo que tienes un complejo en Rivera, vivir con madera solo. Este va a ser el segundo complejo en Uruguay. Va a ser el más grande de madera. El más grande en madera del Uruguay. Y esta es una innovación. Es una innovación que significa apostar a nuevas técnicas de construcción que el Uruguay tiene que apostar. Esto no es para abaratar, como lo decía él, esto es para simplemente mejorar en calidad, mejorar el tiempo de ejecución. Y lo hablaba con algunas de las beneficiarias, los países nórdicos, que son países pioneros y que son de alto nivel de calidad de vida, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, sus construcciones básicamente son de madera, y hay hasta de 500 años. Como todas las cosas, si tú no mantienes nada, todo se termina mal. Entonces, estamos también en Chuy, una segunda novedad, o sea, primera intervención histórica dentro de Chuy y la primera intervención más grande de madera del Uruguay y la segunda en todo el territorio. Y por sobre todo, lo hermoso y lo más lindo de todo, que es lo más emocionante, es 50 familias que van a tener su propio techo y que van a ser protagonistas de su propia historia, que es lo más importante. Así que bueno, es una inmensa felicidad venir hoy a estar con ustedes y bueno, a seguir trabajando y ya vendremos a disfrutar juntos. Y no se preocupen un poco si ese día me emociono, porque realmente estos temas me llegan a la vida.